Nuevamente con ustedes vamos a estar trabajando las distribuciones de probabilidad, esperando que hayan tenido la oportunidad de leer sobre los temas anteriores para que la comprensión de este tema de distribuciones de probabilidad y variables aleatorias sea más fácil y obviamente para que les sirva para los procesos inferenciales y construcciones de modelos matemáticos que en fin de cuentas es lo que ustedes requieren para hacer evaluaciones económicas en salud. Ya vimos en la primera parte de este módulo lo que son variables estadísticas. Recordando, son características que se pueden medir y que tienen rango mínimo de variación de 2 para que sean variables, eso es obvio. En este caso vamos a hablar ya de variables con el acompañante aleatorio. ¿Qué significan variables aleatorias? Ya vamos a hablar de funciones matemáticas reales de valor real que le asignan números reales a todos los puntos del espacio muestral. Recordando nuevamente que el espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Entonces, cuando hablamos de una variable que la podemos llamar X, y yo la llamo XJ porque es una X mayúscula que define lo que voy a medir, entonces lo que queremos ver para esa variable aleatoria es qué forma de distribución tiene. En el gráfico que pueden apreciar, construido con el software R, que es un software libre, como ya lo he dicho en varias ocasiones, podemos construir distribuciones de probabilidad a través de datos simulados. Este es un caso muy particular, que es el de la distribución binomial. Entonces, ¿qué observamos? Si yo le trazo una curva suave a esta distribución, esa forma es lo que me permite establecer cómo se distribuye la variable aleatoria en una población. Entonces, esa distribución de probabilidad, que en adelante vamos a llamar f de p, es una función para obtener probabilidades de valores de las variables aleatorias. Entonces, definimos así lo que es una función, una variable aleatoria como una función matemática, como ya se los dije, real de valor real, y lo que hace esa función matemática X, llamémosla así, es que coge a cada punto del espacio muestral y le asigna un número X de ese, llamémoslo así, un número real. A cada valor le asigna ese valor real y a partir de esa variable aleatoria, entonces yo puedo calcular probabilidades de la variable aleatoria. Estas variables aleatorias como tal pueden ser discretas, ya sabemos que es discreta, solo toma valores enteros. Entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, variables binomiales, que ahora vamos a mirar cuál es el modelo específico de la binomial, lo que yo cuento es número de éxitos en n ensayos independientes. Llámese éxito a lo que yo estoy interesado en estudiar. O yo también puedo contar número de personas que atienden en la fila por minuto. No atienden media persona ni una persona y media, atienden 0, 1, 2, 3. Entonces, por eso, ese tipo de variables, en ese caso, sería una variable discreta. Y variables continuas, por ejemplo, tiempo hasta ser atendido en una cola. Ese tiempo sí puede ser minuto y medio, 2 minutos, minuto 30, minuto 40, minuto 50. Entonces, en ese caso, mi variable aleatoria va a ser de tipo continuo. Según que sea discreta o continua, las funciones de distribución de probabilidad van a ser diferentes y el dominio de la función, recordando que dominio son los posibles valores de la variable X que va a tomar, va a ser diferente en cada uno de los dos casos. Para cada variable aleatoria, similar a lo que hacíamos para cada variable estadística, nosotros podíamos construir tablas de distribución de frecuencias, con las frecuencias absolutas, frecuencias relativas, frecuencias absolutas acumuladas y relativas acumuladas. Eso era en la estadística descriptiva. En este caso, para la inferencia estadística, para cada variable X, yo puedo entonces obtener una función de distribución de probabilidad que me permita obtener probabilidades de que la variable X tome valores particulares de X. Por ejemplo, yo podría calcular la probabilidad de que el número de personas que atiendan por minuto sea igual a 5. Entonces yo calculo esa probabilidad como probabilidad de X igual a 5
y eso entonces me va a permitir establecer el valor exacto de dicha probabilidad con una función específica. Similar, para las variables cuantitativas yo puedo calcular, pero valores o probabilidad de valores en intervalos, porque vamos a mirar que las distribuciones de probabilidad de tipo continuo, graficando cualquiera, voy a dibujar cualquier distribución, sabemos que en esta distribución lo que hay debajo de la curva es la probabilidad, y como es el área bajo la curva, entonces quien ha tenido la oportunidad de ver un curso de cálculo saben que esto es en particiones un límite cuando n tiende a infinito. Quiere decir que en este caso yo lo que hago son probabilidades de que x sea menor o igual que un número a, o probabilidades de que x esté entre un número a y entre un número b. ¿Por qué no es usual calcular aquí probabilidades puntuales? Porque la probabilidad en una distribución continua de que la variable tome exactamente el valor a va a ser 0. Esto es porque debajo de un punto no hay área, eso es geometría básica. En cambio, en el caso discreto, en las distribuciones de probabilidad discreta, yo sí puedo calcular la probabilidad de que x sea igual a un valor particular y lo mismo, menor o igual, mayor o igual o entre dos valores. Hay más posibilidades de hacer esos cálculos por la naturaleza de la distribución o de la variable aleatoria. Dentro de las variables o de las variables aleatorias de tipo discreto más conocidos está el modelo de Bernoulli, el modelo binomial, el modelo de Poisson. No son las únicas, existen otras distribuciones de probabilidad como son la binomial negativa, la geométrica, etcétera, que también se utilizan para modelar fenómenos como número de éxitos en el ensayo, como eventos por tiempo, etcétera. Pero para este diploma en evaluación económica en salud, realmente los que más se utilizan son el binomial y el Poisson. Los otros con menos frecuencia, pero vamos a mencionar estos para recordar cómo se distribuyen o qué características tienen estos dos modelos. Y en las de tipo continuo, yo diría que todos conocemos un modelo normal que es la distribución por excelencia en estadística, la distribución gaussiana, que es como la referencia para la estadística o la inferencia paramétrica. El modelo gamma, familia gamma de distribuciones, que es bastante utilizado para tiempo a la falla o tiempo al evento. En análisis de supervivencia, como les decía en sesiones anteriores, es muy importante establecer la supervivencia de pacientes con uno u otro tratamiento. En algunos casos, esa supervivencia se puede modelar con distribución gamma. El modelo exponencial es un caso particular de la gamma y el modelo log normal es otra distribución. Estas tres todas son de esta forma asimétrica y se utilizan para tiempo a la falla o tiempos de supervivencia, entre otros. Entonces vamos a particularizar en los tres clásicos que ustedes pueden utilizar. Tenemos, el primero es el modelo de Bernoulli. Para el modelo de Bernoulli y el modelo binomial, el experimento aleatorio tiene nombre propio, que es el experimento de Bernoulli. Yo los invito a que consulten un poquito sobre la familia de los Bernoulli. Esos fueron grandes matemáticos, allí habían biólogos, físicos y han trabajado en muchas de las áreas del conocimiento de las ciencias exactas y ciencias naturales. En este caso, un experimento de Bernoulli tiene unas características particulares. Para el modelo de Bernoulli solo realizo el experimento una sola vez y en ese experimento solo tengo dos posibles resultados, lo que llamamos éxito y fracaso. Para el modelo binomial se hacen n ensayos independientes y en cada ensayo, igual que en este, solo tengo dos opciones, fracaso y éxito. ¿Qué es importante en este modelo de Bernoulli, en este experimento de Bernoulli? Es que la probabilidad de éxito P, lo llamamos así, permanece constante para todos los ensayos. Quiere decir, en este caso, que el muestreo es con reemplazamiento. Por eso el experimento de Bernoulli es tan utilizado para estudios de prevalencia, porque yo asumo que todos los individuos de una población tienen la misma probabilidad de enfermar. Si yo voy a modelar la probabilidad de enfermar en función de unas covariables, unos factores de riesgo, pues obviamente ya esa probabilidad puede no ser constante. Pero en principio,
para un estudio poblacional, en mi población, la prevalencia o la probabilidad de enfermar se asume que es constante para todos los individuos. Por eso este modelo es tan útil en ese caso. Y esto es para los estudios en salud pública. A partir del conocimiento de la prevalencia, yo puedo tomar decisiones y determinar número esperado de personas por cada muestra de tamaño n que van a tener el evento. Y la probabilidad de fracaso es simplemente el complemento. Si el 30% son éxitos, entonces como son solo dos posibles resultados, el 70% serán fracasos. Igual característica que en probabilidad, como son solo dos eventos, la suma de las dos probabilidades me tiene que dar 1. Esta segunda característica es realmente lo que ya dije, la repetición del experimento no altera las probabilidades de E y F, o sea, permanecen constantes. Esto lo diferencia de otros modelos discretos, como el modelo hipergeométrico, donde la probabilidad de éxito no es constante. En este modelo, digamos que tenemos diferentes aplicaciones. En poblaciones finitas, cuando yo sé cuánto es el tamaño de la población, yo puedo tomar al azar individuos con reemplazamiento. Es decir, si yo quiero mirar en un costal de peloticas rojas y blancas, saco la pelotica y determino si es roja o blanca y vuelvo y la ingreso allá. La probabilidad de que sea roja va a ser la misma. Si yo tengo un total de rojas de 8 y un total de blancas de 14, la probabilidad de ser roja, como lo vimos en la sesión anterior, va a ser casos favorables 8 sobre casos posibles, que serían 22, si no estoy sumando mal. Entonces, en este caso, esta probabilidad va a ser la misma cada que yo extraiga una pelotica de la bolsa y vuelva a la ingrese. Entonces, por eso hablamos de que el muestreo es con reemplazamiento. O en poblaciones infinitas se observan elementos al azar en un proceso generador estable y sin memoria. Enseguida vamos a ver que este proceso estable y sin memoria se refiere directamente a un proceso de Poisson. En otras palabras, cuando la probabilidad tiende a 0, y lo vamos a mirar ahora en la relación binomial Poisson, entonces n va a ser grande, o sea, tiende a infinito, y la media n por p va a ser aproximadamente constante. Ya esto no es conveniente modelarlo con binomial, porque si voy a hacer un estudio poblacional voy a necesitar mucha muestra para poder identificar un solo caso de éxito o del evento que estoy estudiando. Entonces, en poblaciones infinitas, o sea, cuando n es muy grande y tengo probabilidades de éxito muy bajitas, es conveniente mejor utilizar una aproximación, que es la aproximación Poisson. Ya aquí tenemos entonces la parte de las ecuaciones que identifican un modelo de Bernoulli. Así lo van a encontrar ustedes en los textos de estadística para indicar que X se distribuye Bernoulli con parámetro P. El parámetro P es el parámetro que identifica la distribución. Aquí ya estoy hablando de parámetro y no de estadístico. Es decir, ese parámetro es poblacional. Entonces, como el modelo de Bernoulli solo es para un ensayo, solo tengo dos posibilidades. La variable X puede ser 0 si hay fracaso o 1 si hay éxito. Y la función de distribución de probabilidad entonces es simplemente probabilidad de X es igual a P, que es la probabilidad de éxito, a la X, por 1 menos P a la 1 menos X. X solo toma valores 0 y 1. Ese es el caso sencillo de un solo evento de un experimento de Bernoulli. En promedio, ¿cuánto se espera que valga X? O sea, el número o el éxito en un lanzamiento o en un evento, P. Y la varianza P por 1 menos P. Recuerden que esta varianza, que se denota por sigma cuadrado, es el parámetro poblacional. Y la media, que se denota por mu, es la media poblacional. Entonces esto es para la población y esto es para la población. Si fuéramos a devolvernos un poquito para la muestra, la media la denotamos por X barra, ya lo debieron haber estudiado, y la varianza por S cuadrado. Lo importante es que no vayan a confundir los términos. En estadística, la escritura
de los textos y la escritura de las funciones, en general utilizamos letras arábigas para estadísticos y letras griegas para parámetros. Ténganlo en cuenta. Vamos con el modelo binomial, que también surge de un experimento de Bernoulli, solo que aquí hacemos ya n repeticiones. Entonces, siempre el modelo binomial tiene que ver directamente con n repeticiones independientes. Esto es clave. No puede haber relación entre un resultado y otro. Es decir, si yo hago una revisión de pacientes para mirar si está enfermo o está sano, voy a llamarlo más y menos. Entonces, claro, el primer paciente enfermo, el segundo paciente sano, el tercero enfermo, y así sucesivamente hasta n eventos. Para que esto sea modelado con binomial adecuadamente, el resultado del paciente 1 tiene que ser independiente del resultado del paciente 2. Un ejemplo donde no ocurre eso: si yo estoy revisando pacientes para chequear si hay o no tuberculosis, si estos 3 pacientes viven en el mismo lugar, o sea, viven en la misma casa, comparten los lugares donde respiran, etcétera, ya aquí no puedo garantizar total independencia, porque si el primero llegó con tuberculosis, es muy probable que la tuberculosis del segundo depende de lo que le pasó al primero, y así sucesivamente. Para una binomial tiene que darse que sean independientes, si no, ya no es binomial y hay otros modelos para eso. La función de probabilidad es n combinados de AX. Este en paréntesis nx es lo mismo que ncx de lo que vimos de las técnicas de conteo. N combinados de AX por P a la X por 1 menos P a la N menos X. Observen que es una generalización del Bernoulli. Bernoulli es hasta aquí y N es 1. Claro, si yo tomo 1 combinados de A1 o 1 combinados de A0, por propiedades, 1 combinados de A1 es 1 y 1 combinados de A0 también es 1. Entonces, en el Bernoulli sencillo no tendría que tener n combinados de AX. Esta función de probabilidad entonces me permite calcular probabilidades exactas de que la variable x tome un valor particular de 1 a n, de 0 a n, perdón, en la variación o en el dominio de la variable aleatoria. La esperanza y la varianza de la binomial entonces ya son fáciles de calcular. La esperanza es n por p y la varianza es n por p por 1 menos p, que ya vimos que esto es q. Un ejemplo bien sencillo: si yo sé que la prevalencia de consumo de alcohol en una población estudiantil es del 12%, voy a inventarme cualquier cosa, o sea es 0.12, cada que yo tome muestras de 50 estudiantes en esa población, ¿cuántos espero encontrar consumidores de alcohol? Entonces simplemente n por p, o sea 50 por 0.12, que eso casi siempre es, 12 por 5, 60, o sea que yo espero encontrar de esos 50, 6 consumidores de alcohol. Esto es un promedio, o sea, no es que me voy a encontrar 6 exactamente, alrededor de 6. De cada 50 espero encontrar 6 consumidores de alcohol. Si yo logro identificar esta prevalencia, entonces será fácil tomar decisiones. En diciembre, muy seguramente, las autoridades en salud, o quienes son los tomadores de decisiones, ya saben cuál es la prevalencia de niños quemados y ya pueden determinar cuántos esperan que lleguen a la unidad de un hospital, a la unidad del otro, y a partir de ahí se pueden determinar cómo van a trabajar y cómo va a ser la logística para trabajar en diciembre. Por eso es tan útil esta distribución de probabilidad. Y la varianza es NPQ, entonces eso me permite establecer el más o menos. Es decir, yo calculo la media, μ, y calculo la desviación estándar, que sería raíz de NPQ. Entonces con eso yo me muevo para determinar en qué rango espero que estén los valores o el número de niños quemados que esperamos en diciembre, más o menos 10, más o menos 12, entonces entre 8 y 12 y así sucesivamente. Esta distribución de probabilidad entonces les va a servir mucho
para cuando en las evaluaciones económicas necesitamos identificar la prevalencia de la enfermedad. La prevalencia es cuál es la proporción de enfermos en dicha población. El otro modelo útil, sobre todo cuando queremos ver eventos por tiempo, número de personas que atienden por hora, etcétera, es el modelo de Poisson. El modelo de Poisson surge entonces de lo que nosotros llamamos un proceso de Poisson. Es decir, ya no hablo del experimento aleatorio, sino de un proceso. El proceso de Poisson tiene unas características muy particulares. El primero, y es, digamos, el clásico, es decir, que un proceso no tiene memoria, yo aquí lo tengo de segundo, no tiene memoria es porque lo que ocurre en un intervalo de tiempo es independiente de lo que ocurre en otro intervalo de tiempo que no se traslape con el anterior. Me explico. En Colombia utilizamos mucho este proceso de Poisson, este modelo de Poisson, para evaluar accidentalidad, entonces número de accidentes por hora. Entonces yo puedo establecer en cierta ciudad, en la ciudad X, vamos a mirar la tasa de accidentalidad, entonces se va a medir, digamos, de 11 a 12 p.m. ¿Cuántos se accidentaron? Entonces digamos que aquí se accidentaron 50. Después voy a hacer de 12 a 1 de la mañana. ¿Cuántos se accidentaron? Entonces aquí son 70. Cuando digo que el proceso no tiene memoria, quiere decir que lo que pase aquí no tiene nada que ver con lo que pasó en la hora anterior y no va a influenciar lo que pase en la hora posterior. Esa es una característica fundamental del proceso de Poisson. Por eso los procesos de Poisson se utilizan tanto para modelar las colas. Las colas que se ven, como la cola de un supermercado, la cola de un banco, cuando vamos a hacer la cola para hacer un pago. Y las colas que no se ven, que aunque son un poco más difíciles, pero también hay que modelarlas, que son por ejemplo las colas de nuestro sistema de salud, donde yo llamo a pedir una cita y entro en cola. Esa cola nadie la está viendo, pero cuando yo entro, llamo 1, 2, 3, 4 veces y está ocupado es porque yo voy en cola y todavía no hay quien me atienda para salir de la cola. Esos procesos se modelan con la distribución Poisson. Y la otra característica importante es que el proceso es estable, ¿sí? A la larga, el número de eventos promedio es constante y ese es el parámetro que la identifica. Ese lambda es una tasa, porque ese lambda es el promedio de eventos por tiempo, es decir, por hora, por día, por semana, por mes, depende cómo lo estemos midiendo, ¿sí? No solamente el modelo de Poisson se utiliza para eventos por tiempo, también se utiliza para eventos por área. En bacteriología se utiliza mucho este modelo para mirar unidades formadoras de colonias, pero también yo lo puedo utilizar para mirar en un área específica, por ejemplo, cuando hay un brote, cuántas personas infectadas por cuadra, por barrio, por municipio, por metro cuadrado. Entonces, en este caso, esta distribución de probabilidad de variable número de eventos por área también va a ser Poisson y es otra manera de usarlo. Entonces, la variable aleatoria, que es igual al número de ocurrencias independientes en el intervalo o región, decimos que tiene distribución Poisson con tasa igual a lambda, o sea, escribimos X se distribuye Poisson X lambda. Ese lambda es el parámetro que le identifica. Estimar ese lambda puede ser incluso sencillo. Si yo voy a mirar número de llamadas que entran a un conmutador por hora, fácil, yo me puedo sentar un mes completo a contar de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, cuántas llamadas entran y después puedo calcular un promedio. Obviamente puedo encontrarme horas donde el promedio sea mayor, horas donde el número de llamadas sea menor, pero este lambda lo puedo estimar a través de una media aritmética. La función de probabilidad es E a la menos lambda, lambda a la X sobre X factorial, y E es el número que conocemos irracional, que es 2.71, 82, 81, etcétera, que todos sabemos que es la base de los logaritmos neperianos. Es decir, este es una constante y se utiliza mucho en estadística. Aquí, por ejemplo, para el modelo de Poisson, pero por ejemplo en modelos de
riesgos proporcionales de Cox para análisis de supervivencia, E a la X nos va a permitir estimar lo que es un hazard ratio y en modelos de regresión logística lo que es un OR o una razón de disparidades. Entonces es clave que ustedes recuerden este numerito, es muy fácil de verlo incluso en una calculadora. Hay una característica importante que tiene la distribución Poisson que la diferencia de otras distribuciones y es que la media es igual a la varianza. En ocasiones uno puede decir voy a trabajar con un modelo de Poisson, pero yo puedo encontrarme que la varianza es mayor que la media. En este caso decimos que hay sobredispersión. Para estos casos ya no puedo trabajar con este modelo específico de Poisson, sino que hay que buscar alternativas, como un modelo de Poisson con ceros inflados o un modelo binomial negativo con ceros inflados. Ya ese es un tema que les toca a ustedes profundizar en la medida en que lo vayan necesitando. Pero la característica fundamental de una distribución Poisson es que la media es igual a la varianza, es decir, que hay equidispersión. Como les decía ahora, en la distribución binomial, en el mismo experimento de Bernoulli, es que en poblaciones infinitas, cuando n es grande y p tiende a 0, o la prevalencia o la probabilidad de éxito es muy pequeña, es mejor aproximar a una Poisson. Entonces aquí está. Si el número de ensayos en una binomial n es grande, matemáticamente decimos n tiende a infinito, y p es muy pequeño, matemáticamente decimos p tiende a 0, entonces NP tiene un tamaño moderado y podríamos asumir que es constante para todos los ensayos. Esta distribución, en este caso, no la trabajamos con binomial, sino que la aproximamos por una distribución Poisson. Y la tasa de ocurrencia va a ser simplemente la misma media de la binomial, que es n por p. La función de probabilidad en este caso, entonces, para x ya no va a ser binomial, sino una Poisson, entonces sería e a la menor lambda, pero lambda es n por p. Por lambda a la x, pero lambda es n por p, sobre x factorial. Esta aproximación es una aproximación muy buena cuando n tiende a infinito y p tiende a 0. Porque si n no es muy grande y p no es pequeño, en ese caso la relación binomial Poisson no es tan buena ni tan precisa para calcular probabilidades. Para esa situación es mejor utilizar una aproximación binomial con normal, la relación binomial normal, que más adelante la vamos a ver. Digamos que esas dos anteriores son las distribuciones de probabilidad de tipo discreto con las que ustedes se van a ver enfrentados a trabajar y sobre todo cuando van a hacer evaluaciones económicas. Hay otras distribuciones que ya son para variables aleatorias continuas, ¿sí? Entonces es claro que nosotros tenemos una variable aleatoria continua, entonces esa variable puede asumir cualquier valor real. Si esta es la escala de los números reales que va de menos infinito a más infinito, entonces yo puedo, digamos, dibujar la distribución de probabilidad como una curva y debajo de la curva va a haber áreas que representan las probabilidades. Entonces, una de las más utilizadas, repito, como lo dije anteriormente, es la distribución de referencia para la inferencia paramétrica. Yo la llamo la modelito. Esta es la modelo de todas las distribuciones con la cual nos comparamos muchos de los resultados de las mediciones para ver si tienen esta distribución. Porque esta distribución tiene unos parámetros específicos. ¿Qué características tiene? Aquí donde está el punto más alto, en términos del cálculo nosotros sabemos que el punto más alto de una curva es el máximo, ¿sí? Ese máximo en términos estadísticos es la moda, porque es el valor que tiene mayor frecuencia. Es decir, si yo dibujo un histograma aquí, el valor más alto va a ser para el valor de x que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces, ¿qué características tiene? Aquí donde está la moda, también está la media y la mediana, o sea que la media es igual a la mediana y es igual a la moda. Es una característica muy importante de la distribución normal. Adicional, la distribución normal es simétrica alrededor de la media. ¿Qué quiere decir? Que aquí tengo un área que mide un 50% y aquí tengo un área que mide un 50%.
En palabras de probabilidad estoy diciendo que la probabilidad de que X sea menor que mu es igual a 0.5 y de que sea mayor que mu es igual a 0.5. Por eso la distribución normal la utilizamos tanto para calificaciones, pruebas del ICFES, pruebas ECAES, calificaciones de GRE, de todo lo que tenga que ver con exámenes que puntúan de 0 a 100, de 0 a 10, de 0 a 5. Porque asumimos que la mayoría deben estar en el centro y que en las colas yo puedo tener unos de bajo rendimiento por aquí o unos de muy alto rendimiento por aquí. En distribución normal estaríamos diciendo que a una desviación estándar de la media encontramos el 68% de la población, es decir, si esta es mi distribución normal, por ejemplo una calificación ECAES, voy a suponer cualquier cosa, supongamos que el promedio nacional es de 200, entonces, ¿qué esperamos? Y que la desviación, este sería mu, y que la desviación estándar fue de 20, entonces yo espero que a una desviación, o sea, entre 180 y 220, esté el 68% de la población, que al restarle 2 veces la desviación, entre 160 y 240 debe estar el 95% de la población. Ya lo que hay en la colita entonces está, aquí tenemos 2.5 hacia allá y 2.5 hacia allá. En general lo que trabajamos es que a 3 desviaciones estándar, o sea, cuando yo me corro mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, ya debo tener el 99.97%. Por eso esta distribución también se utiliza en gráficos de control. A veces podemos establecer que los datos que salen por fuera de 3 desviaciones estándar de la media son datos atípicos o extremadamente atípicos. Entonces, en un proceso de calidad, esos datos son valores que me están diciendo que el proceso está fuera de control. Hay gráficos de control de calidad para procesos o incluso para construcción de aparatos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque cuando son mediciones cuantitativas casi siempre utilizamos la distribución normal. Para el cálculo de probabilidades, entonces en este caso necesitaríamos hacer uso del cálculo integral, es decir, si yo quiero hacer la probabilidad de que X esté entre A y B, como es un área bajo la curva, eso sería la integral desde A hasta B de esta función que aparece a la izquierda, de f de X de X. Resulta que la distribución de probabilidad normal es utilizada en todas las áreas, entonces tampoco podemos pretender que todos los profesionales conozcan o sepan a profundidad cálculo. Por ello, se han construido tablas no para la distribución normal con media mu y desviación y varianza sigma cuadrada, sino que lo que se hizo fue estandarizar la variable aleatoria X para llevarla a una normal con media 0 y desviación 1. Esto hace que, como les decía ahora, a 3 desviaciones va a estar el 99.97%, que yo puedo hacer una tabla entre menos 3 y más 3, de hecho. En los textos ustedes encuentran desde menos 3.5 hasta más 3.5 y esta información está tabulada, o sea que no tengo que hacer el cálculo de la integral. Ingenieros, matemáticos, estadísticos sí deben saber hacer este cálculo, pero los médicos que no han trabajado ningún curso de cálculo integral, enfermeros, salubristas, que nunca han tenido un contacto más profundo de matemáticas, más allá de lo que ustedes necesitan como herramientas básicas, pues no podemos pretender que hagan esta integral. Entonces, esta distribución normal tiene grandes usos para la estimación de parámetros, para la comprobación de hipótesis y para el modelamiento matemático. Entonces, aquí aparece la que les acabo de mencionar, que es la distribución normal estándar, o sea, ya aquí esta es la que acabamos de dibujar, donde tengo media igual a 0 y desviación igual a 1. Este es el modelo. ¿Qué significa esto? Que yo cojo la variable X y la estandarizo. ¿Qué es estandarizar? Es eliminar el problema de escala y hacer que las comparaciones se puedan hacer sin tener en cuenta unidades.
La variable z no es más que coger la variable x, restarle la media y dividirlo por la desviación estándar. Al hacer este proceso, ya esta variable z no tiene dimensiones, no tiene unidades. Si yo estaba trabajando x como talla en centímetros, cuando estandarizo me dan score, eso es lo que llamamos los z-score. Y con esos z-score yo puedo comparar a una persona que la midieron en metros con otra persona que la midieron en centímetros, sin necesidad de hacer transformación de unidades. Esa es la ventaja de la distribución normal y de los que han trabajado esta distribución para ayudarnos incluso a todos a que sea más fácil el uso de ella en los procesos inferenciales. Con estos z-score, ustedes, los que trabajan en salud y los que no, pues de pronto lo han visto, se utilizan mucho, por ejemplo, en pediatría para establecer los percentiles, los z-score y determinar si un niño tiene problemas de obesidad, tiene problemas de desnutrición y otro montón de medidas, también en medidas antropométricas. Incluso también cuando hacemos calificaciones de estudiantes, estos z-score nos permiten rankear para establecer quiénes quedan en percentiles muy altos o quiénes quedan en percentiles muy bajos. A quienes han presentado el ECAES, yo supongo que les llega, no sé si todavía, la curva de la distribución normal con la media, la calificación de todo el país, y a usted lo ubican, sea aquí si quedó por encima de la media país, yo espero que no sea por aquí, que quedaría muy por debajo de la media país, pero esta información te indica cómo está tu nota en relación con la nota promedio de todos los estudiantes colombianos que presentaron el examen en esa área. Bueno, estas son las propiedades que ya les dije. A una desviación estándar de la media está aproximadamente el 68%, es decir, la probabilidad de que la variable esté entre mu menos sigma y mu más sigma es de 0.678. A dos desviaciones, que este es el clásico que utilizamos para calcular intervalos de confianza, está el 95%, y a tres desviaciones, mire que ya debe estar casi todo. Cuando hacemos análisis de datos reales, por ejemplo, presiones sistólicas, etcétera, a mí me interesa ver quiénes quedan por aquí en los extremos, porque muy seguramente esta población, por ejemplo, con una presión arterial sistólica tanto o más extrema, tan extrema como tres desviaciones estándar, probablemente esto yo los pueda clasificar como de riesgo muy alto para un evento coronario o para desarrollar una enfermedad grave. Igual también puedo mirar quiénes están en los extremos por debajo de tres desviaciones estándar. Esto es importante para mirar datos outlier, datos atípicos o extremadamente atípicos. Les decía ahora que la binomial la podemos aproximar con una Poisson o con una normal. Cuando n es grande, recordando, y p es muy chiquito, aproximamos con una Poisson. ¿Sí? Pero cuando n no es muy grande y p no es demasiado grande ni demasiado pequeño, entonces utilizamos la relación binomial normal. ¿Por qué es importante utilizarla? Cuando vamos a estimar las prevalencias o las proporciones, en general, la binomial casi siempre la podemos calcular hasta un n aproximadamente de 30 y una probabilidad cualquiera, generalmente entre 0.1 y 0.9, porque cuando ya está por debajo de 0.1 y n es muy grande, nos vamos con la Poisson. ¿Qué ocurre? Generalmente queremos resolver preguntas como ¿cuál es la prevalencia de infección respiratoria aguda en una población de un municipio como Bello o Envigado? Entonces yo quiero estimar la prevalencia, pero ya sé de otros estudios que esa prevalencia de infección respiratoria aguda está más o menos alrededor de 0.20. Cuando esta prevalencia o esta proporción no es ni tan bajita ni tan alta y tengo un tamaño de muestra, dígase de 500, pues es mucho mejor utilizar la aproximación con la normal para poder estimar la prevalencia pi poblacional. ¿Cuál es la única restricción? Es que cuando yo voy a aproximar una discreta binomial con una continua normal,
entonces yo necesito hacer correcciones por continuidad, porque en la discreta, la función de distribución de probabilidad, como la vimos desde el principio, es un gráfico de barras. Aquí está X y aquí está P de X. Como yo voy a utilizar una normal para aproximarla, hago corrección por continuidad. Me corro 0.5 unidades a cada ladito y entonces cuando dibujo mi histograma ya me queda con una curva así continua. Esa simplemente es la manera de hacer la aproximación binomial por normal. Y esto, digamos que tiene mayor importancia cuando vamos a hacer análisis de proporciones y cuando vamos a hacer pruebas de asociación. ¿Por qué? Lo voy a adelantar. Porque la prueba de asociación, cuando yo trabajo con chi cuadrado, por relación matemática se sabe que una z elevada al cuadrado es una chi cuadrada. Y si esa z al cuadrado viene de esta relación con la binomial, pues obviamente voy a poder utilizar la prueba chi cuadrado. Si eso no se cumple, no podemos usar asociación con chi cuadrado, sino que es necesario buscar otros tipos de pruebas. Entonces, por eso es tan importante y siempre vamos a estar relacionando. Si es una enfermedad rara, donde la prevalencia de enfermedad es muy bajita, entonces ya ahí mejor nos vamos a un modelo Poisson. Me disculpan los rayones. Viene más que una distribución, una familia de distribuciones. La distribución gamma, como les digo, es más una familia. Es bastante utilizada en análisis de confiabilidad, en confiabilidad de sistemas, en confiabilidad de aparatos, etc. Cuando queremos ver tiempo hasta la falla, el modelo más adecuado es el modelo gamma. En salud, el modelo gamma no solamente lo usamos para mirar tiempo hasta la falla, sino tiempo hasta el evento, tiempo hasta la muerte, tiempo hasta la recaída o incluso tiempo hasta la cura. ¿Qué modelamos? Yo hago un seguimiento desde un punto inicial hasta que ocurre el evento. El evento puede ocurrir aquí, todavía no hemos terminado el seguimiento. Este señor me aporta este tiempo libre de evento. Sigo a todos los individuos hasta un punto final. Ese tiempo hasta la falla es una variable aleatoria que nunca va a tener una distribución simétrica como la normal. En general, la distribución es asimétrica, de cola derecha. La mayoría, si miramos en un equipo, en un computador, tiempo hasta la primera falla, aquí tengo a la mayoría. Las fallas que se van presentando son poquitas, pero ya el tiempo muy largo va a ser menor para los computadores. Entonces, claro, a los 5 años ya muchos empiezan a presentar fallas. Entonces, los tiempos grandes, digamos, son al principio. Ninguno presenta falla, salvo por garantía. Entonces, aquí un computador que presente una falla en el primer año es raro. De hecho, quienes están elaborando eso deben garantizarme que no son muchos, porque si no se llenarían de servicios de garantía y eso no va a ser productivo para ellos. Entonces, yo quiero modelar este tiempo hasta que ocurre la falla. En ese caso, el modelo más apropiado es la familia gamma. Es una familia porque, como lo ven al lado derecho, donde está la ecuación, esta función depende de alfa y beta. Dependiendo de los distintos valores que tomen alfa y beta, digamos que llevan otros nombres. Entonces, la clave es que la variable x siempre tiene que ser una variable positiva. El modelo gamma no me sirve para variables aleatorias que puedan tomar valores negativos. Si se tiene un parámetro alfa de valores elevados y beta pequeño, entonces cuando alfa es grande y beta muy pequeño, llamémosla beta tiende a 0, esta curva se parece a la normal. Entonces también lo comparamos con la distribución normal, que ya les dije que es la distribución de referencia. Cuando alfa vale 1 y beta es igual a 0, entonces la distribución es una distribución exponencial. ¿Qué características o qué utilidad tiene la distribución exponencial? Ahora yo les dije claramente que en la distribución Poisson yo puedo mirar eventos por tiempo, Poisson.
La distribución exponencial, y es nuestra utilidad en salud, yo miro tiempo entre eventos de Poisson, entre dos eventos de Poisson. Entonces, hay una relación entre estas dos. Si el parámetro de la Poisson es lambda, el parámetro de la exponencial es 1 sobre lambda. El parámetro de la exponencial es beta, y ese beta es el promedio, y ese promedio es 1 sobre lambda, cuando conozco el de Poisson. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero mirar tiempo entre el diagnóstico y el siguiente evento, que puede ser una recaída, el promedio de esos tiempos, si lo modelo con una exponencial, va a ser 1 sobre el número promedio de eventos por tiempo. Que el número promedio de eventos por tiempo, si es por hora, por ejemplo, yo quiero saber en promedio cuántos recaen por hora. Pues en salud no es tanto por hora, generalmente lo hacemos por días o por meses, salvo que fuera en unidades de cuidados intensivos o en unidades de neonatos. Entonces, cuando mi parámetro alfa es 1 y beta es igual a 0, la distribución gamma es exactamente la distribución exponencial con parámetro alfa, o sea, alfa vale 1 y simplemente tenemos ese promedio. La función gamma de alfa, para los que no hayan tenido la oportunidad de mirar en estadística, un curso de estadística matemática, la función gamma de alfa es una función matemática que es muy útil en distribuciones gamma, distribuciones Weibull, distribuciones exponenciales, para modelar tiempo al evento. Pero es una función matemática, no es una función de probabilidad. Y esto es la integral de 0 a más infinito de x a la alfa menos 1 e a la menos x de x. O sea que gamma de alfa hay que calcularlo por aparte para poder obtener este numerito. Tiene una particularidad, es que si alfa es entero, gamma de n, digamos que alfa fuera n, si alfa es igual a n, gamma de n es n menos 1 factorial, y esto sí lo saben calcular, con esto sí no tienen problema. Entonces, muchas veces en las aplicaciones trabajamos con alfa como un entero, n, y entonces es mucho más sencillo hacerlo, ¿sí? Cuando la proporción entre parámetros alfa es, digamos, este no es un v, sino la nu, que es la letra griega nu, que representa los grados de libertad. Entonces, cuando alfa es nu sobre 2 beta, de la variable aleatoria, ya hablamos de una chi cuadrado con nu grados de libertad. Y esta chi cuadrado nos sirve para modelar varianzas y para utilizarla asintóticamente en las pruebas de asociación chi cuadrado, en las pruebas de homogeneidad de chi cuadrado y en las pruebas de bondad de ajuste chi cuadrado, ¿sí? Entonces, la otra es, si alfa vale 1, hablamos de la distribución exponencial negativa, que es con la otra relación. Importante, en todas las distribuciones, ¿cuál es la media y la varianza de una distribución gamma? La media es alfa por beta, ese sería, si estoy hablando de tiempo a la falla, el tiempo promedio esperado, o el tiempo esperado de falla sería multiplicar alfa por beta. Si yo conozco alfa y beta, es fácil hacer la multiplicación. Y la varianza es alfa por beta cuadrado. Recuerden que a mí la varianza no me interesa tanto, sino la desviación estándar. Entonces la desviación estándar sería la raíz cuadrada de alfa por beta cuadrado. En general, en las distribuciones nosotros, ¿qué requerimos? Conocer el parámetro, y si no lo conocemos lo tenemos que estimar, y ese es uno de nuestros trabajos. Y conocidos los parámetros, determinar cuáles son su media y su varianza, porque la media y la varianza son las que finalmente nos dicen cuál es el comportamiento del fenómeno. Si la varianza es muy grande, entonces quiere decir que tenemos mucha heterogeneidad, y cuando las poblaciones son muy heterogéneas respecto a una variable, pues estamos en un poquito más de problemas que cuando son homogéneas, porque muy seguramente tenemos que revisar cuáles son las fuentes de heterogeneidad, y tendremos en algunas ocasiones que hacer análisis estratificado. Eso quiere decir que estamos metiendo en el mismo costal, digamos, a un montón de elementos que no tienen nada que ver. Entonces, si hay mucha heterogeneidad, mucha variabilidad, hay que explicar las fuentes de variación, y adicional hay que hacer análisis de tipo estratificado. Por último, la otra distribución sobre la cual quería trabajar en esta sesión es la distribución log normal. ¿Por qué es importante? Porque en muchos análisis
de tiempos a la recaída de un paciente, no van a trabajar directamente con gamma. Hay muchos que se distribuyen de manera log normal. Y en algunos casos, en algunos modelos matemáticos, va a ser necesario hacer transformaciones logarítmicas sobre las variables para poder hacer análisis con enfoque de la normal. Me explico. Si yo tengo una variable x que no se distribuye normal y la transformo, una transformación logarítmica, llamo y igual al logaritmo de x, logaritmo natural de x, y cuando le hago el análisis al logaritmo natural de x, esa distribuye normal, quiere decir que x es log normal. ¿Qué quiere decir en términos de los análisis? Que mis análisis los hago con logaritmo natural de x, pero obviamente para las interpretaciones y las decisiones me tengo que devolver. Todos sabemos que si y es igual al logaritmo natural de x, esto es equivalente a tener que e a la y es igual a x. Entonces, a partir de ahí, yo puedo modelar, digamos que basado en la distribución normal, pero ya no modelo a x, sino que modelamos el logaritmo natural de x. La distribución log normal, entonces, tiene una media calculada, digamos, sobre la media del logaritmo natural de y, similar a lo que nosotros hacemos con la media de una distribución normal, solo que aquí parece una media aritmética, pero promedio los logaritmos. Este logaritmo en base a realmente es logaritmo natural, y logaritmo natural es lo mismo que logaritmo en base e, la base de los logaritmos neperianos. Y así también obtenemos la desviación estándar. Miren que aquí está a la 1/2 porque es la raíz cuadrada. Entonces, estas medias y desviaciones estándar nos permiten establecer qué tanta variabilidad hay en el tiempo a la falla o cuando hacemos incluso modelos de confiabilidad. Estas distribuciones sirven para cuando estemos trabajando modelos de supervivencia. En la sesión que vamos a discutir en la reunión que tenemos programada, vamos a mirar algunos artículos donde han construido modelos de supervivencia con una de estas distribuciones. Entonces, la idea es que para ese momento ustedes recuerden estas características de cada una de las distribuciones para que podamos analizar con tranquilidad los resultados que se reportan en la literatura y analizar desde este enfoque que nos están indicando los coeficientes estimados, los modelos construidos y las pruebas de hipótesis llevadas a cabo. Para, digamos, ampliar en el tema de distribuciones de probabilidad, pues ya les he venido diciendo, este es un libro muy bueno, muy claro y tiene muy buenos ejemplos en distribuciones de probabilidad, es el de Urval-Polymeyer, Probabilidad Estadística para Ingeniería y Ciencias. Y hay una página de la Liga de Hipertensión Arterial, hay una de la Liga de Hipertensión Arterial Española y hay otra del Hospital Ramón y Cajal de España. Es un hospital que ha ganado muchos premios en investigaciones y ellos tienen en esta dirección un capítulo completo de distribuciones de probabilidad aplicados a investigación en salud. Esta es la referencia para quienes quieran ver aplicaciones de estas distribuciones en fenómenos aleatorios relacionados con el área de la salud. Y el otro para ya mirar las características matemáticas de las distribuciones en el libro de Menden con la estadística matemática con aplicaciones. Yo diría que en cualquier biblioteca del país incluso ustedes encuentran cualquiera de estos dos libros y este en internet, acceso libre que todos tenemos. Muchas gracias y espero que se preparen muy bien para la reunión que vamos a tener, porque allí vamos a hablar directamente de los conceptos que hemos trabajado, pero no vamos a volver a repetir las definiciones, esperando que ustedes sean personas muy juiciosas, porque para esto lo que necesitamos es ganas y goma, que sean gomosos, así como cuando aprenden a montar en bicicleta. Se caen, se pelan y vuelven y cogen el libro, estudien, revisen, rayen, para que podamos entender estos conceptos fundamentales de estadística y que cuando ustedes estén haciendo el proyecto final utilicen de una manera tranquila los elementos estadísticos para las propuestas que van a hacer de su evaluación económica. Cualquier cosa,
me pueden consultar, tienen mi correo electrónico gilma.hernandez@uda.edu.co por si tienen alguna duda particular en sus proyectos finales.